Los participantes en este panel son el doctor Luis García Santander, de la Universidad de Concepción en Chile, el maestro David Romero Gómez, de la empresa ETAP, el doctor Pedro Bañuelos Sánchez, profesor de tiempo completo del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica, y un servidor, doctor José Luis Vázquez González, quien estará haciendo el papel de moderador y que además soy el director académico del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica. Ustedes están viendo a nuestros ponentes, a nuestros expositores, directamente en sus recuadros de imagen de cada uno de ellos, pero para que también los tengan presentes, aquí los tenemos. Para la primera parte, vamos a pedirle al doctor Luis García Santander que nos haga una exposición de los temas en los cuales él se ha involucrado y desarrollado la actividad de lo que le llamamos la eficiencia energética y el código de red. Para darle la palabra al doctor, les leo un poco lo que tiene de antecedentes o lo que es su hoja de vida del doctor Luis García Santander. Recibió su grado de doctorado en Supélec, Francia, en la Universidad de París, en Francia, y desde 1996 es docente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Concepción, en Chile. Sus áreas de investigación se centran en la generación distribuida a través de energías renovables, la optimización de la planificación y operación de las redes eléctricas de distribución, la continuidad del suministro, lo que son las redes inteligentes, Smart Grid, la gestión y eficiencia energética y la medición inteligente. Desde el año 2015 es director ejecutivo del Congreso Internacional del Bio-Energía, CIBE, y desde el año 2019 es el director ejecutivo del proyecto internacional MEDFACE en Chile. Sin más presentación, le pido al doctor Luis García Santander que nos exponga todo este conocimiento que tiene en esta área. Dejo de compartir mi pantalla para que él pueda compartir la suya. Perfecto. Se visualiza bien, ¿verdad? Adelante, Luis. Bien. Muchas gracias. Antes que todo, agradezco a la organización, a la Universidad de la América, por la invitación a este webinar Eficiencia Energética y Código de Red. Les voy a presentar la política energética en centros universitarios, básicamente concentrados en lo que nosotros hemos hecho en la Universidad de Concepción, algunas aplicaciones y los resultados obtenidos, ¿de acuerdo? La tabla de la presentación de hoy día tiene como la siguiente orden. La primera, una introducción. Luego, las aplicaciones respecto a la biblioteca, alumbrado público, plataforma monitoreo, el contrato de usuario calificado, los sistemas fotovoltaicos y estacionamiento inteligente. Todo eso son aplicaciones que nosotros hemos desarrollado acá en la Universidad de Concepción y que tenemos algunos resultados que vamos a resumir en las conclusiones. A modo de introducción, algunos datos importantes de la magnitud de la Universidad de Concepción. La superficie que utiliza la universidad tiene aproximadamente 100 hectáreas, de los cuales el 25% son edificios construidos para la academia, para los trabajos experimentales. Tenemos aproximadamente 25.000 estudiantes, 91 carreras de todos los ámbitos de la formación profesional, más de 1.300 docentes, más de 2.500 estudiantes de posgrado. Desde el punto de vista eléctrico, la Universidad de Concepción, por ser una zona extremadamente grande, digamos, desde el punto de vista de superficie, tenemos 8 puntos de conexión con la compañía eléctrica, de los cuales, si sumamos todos los puntos, la demanda máxima llega a 3.8 megawatts. La energía consumida anualmente, en el caso del 2018, que tengo antecedentes, es de 11.700.000 kilowatt-hora, vale decir 11.7 gigawatt-hora. Y lo que se paga por consumo de energía llega aproximadamente a $1.700.000 anualmente, lo que da un valor promedio del costo de energía de prácticamente 15 centavos de dólar el kilowatt-hora.
Desde el año 2007, la Universidad de Concepción estableció una política energética en los tres ámbitos que son relevantes: agua, energía eléctrica y gas, ¿de acuerdo? Teníamos una política energética entonces ya que tiene 13 años más o menos desde su origen. El primer caso que nosotros vamos a mostrar acá nace el año 2013 aproximadamente, después de una gran tarea con estudiantes de último año, y que consistió en identificar aquel punto de la Universidad de Concepción que tuviera el máximo consumo de energía eléctrica y básicamente en iluminación. En este caso fue la Biblioteca Central, que tiene cinco pisos, y que desde el punto de vista eléctrico está conformado o estaba conformado por 13.000 tubos fluorescentes que generaban una potencia total de demanda de 299 kilowatts. La energía consumida anualmente por ese edificio, que permanecía encendida 14 horas en promedio prácticamente todo el año, era de 1.2 gigawatt hora al año, lo que implicaba aproximadamente un 7% del consumo total del que tiene la Universidad de Concepción. El costo anual de energía y potencia que se pagó solamente por ese edificio llegaba a $178.000 aproximadamente. Al reemplazar por tecnología LED, nosotros se redujo la potencia conectada de 299 a 117 kilowatts. Manteniendo la misma cantidad de horas de conexión, ¿cierto? Se genera un consumo energético de 0.47 gigawatt hora con un costo anual de $70.000 al año. Con lo cual, nosotros solamente con el recambio tecnológico generamos un ahorro de $108.000 al año, lo que significó una reducción tanto en energía como en facturación de un 61%, o sea, significativamente alto. Traducido eso en disminución de emisiones, fue de 190 toneladas de CO2 equivalente. Mejoramos el nivel de iluminación, con los fluorescentes teníamos un promedio de 450 lux, ahora tenemos 650 lux, repartidos de mejor forma además al interior de la misma biblioteca. La inversión que tuvo que hacer la Universidad de Concepción para poder recambiar esta tecnología de tubo fluorescente por tecnología LED fue de $0. No invertimos ningún peso. En la modalidad de pago que se hizo con el proveedor fue en función del ahorro estimado mensualmente con el recambio tecnológico. Nosotros pagamos $9.100 aproximadamente por 36 meses. Por lo tanto, mes a mes, lo que nosotros nos ahorrábamos, en realidad se lo pagamos al proveedor, y nosotros recién empezamos a obtener los ahorros cuantitativos en términos de dinero al tercer año, digamos, de haberse generado este contrato. Pero ya teníamos la mejora en la iluminación, la sensación de seguridad y la calidad de iluminación. En total, la garantía además que nos dio el proveedor fue de 36 meses, vale decir lo que nos duró el contrato de pago mensual. Ahí hay dos fotografías que muestran la iluminación con los tubos fluorescentes y el mismo sector con iluminación LED. Obviamente se distingue claramente el grado de iluminación, además con un 61% de reducción de consumo energético. El segundo gran proyecto que nosotros tuvimos a continuación fue el recambio tecnológico también de todo el alumbrado público del área de la Universidad de Concepción, lo que llegaba a 1.240 luminarias con una potencia total de 188 kilowatts. Teníamos lámparas de haluro, de mercurio, de sodio. El consumo anual que teníamos en esa característica era de 0.81 gigawatt hora y el pago anual era de $120.000 aproximadamente. Con el recambio tecnológico, nosotros cambiamos las 1.240 luces, lámparas por tecnología LED, las cuales 504 además están telegestionadas, ¿vale? Es decir, las estamos monitoreando, le podemos hacer gestión de encendido, de nivel de potencia, dependiendo de la hora y el flujo peatonal y vehicular. La potencia se redujo a 66 kW, el consumo anual de energía a 0.29 GWh y un pago anual de $43.000. Vale decir, obtuvimos un ahorro de 0.51 GWh al año, equivalente a $77.000 aproximadamente, lo que equivale en términos de facturación y de energía de un 65% de ahorro. Nuevamente, la inversión que hizo la Universidad de Concepción también hizo un contrato contra ahorro, vale decir, cero inversión, y el contrato fue a 60 meses por $6.500 mensuales. Vale decir, nuevamente la universidad recuperó una muy buena calidad de iluminación. Aquí hay una fotografía que se muestra con la iluminación LED, se distinguen claramente las personas, los colores, por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad, la cámara de seguridad también reporta un beneficio. Acá hay la plataforma que es bastante más completa de lo que está acá. Yo estoy mostrando solamente dos resultados concretos. Acá está el volumen de energía que se consumía con la luminaria antigua, hasta el valor gris, y lo que se reemplazó entonces con la tecnología LED, lo que consumimos al mismo mes en años diferentes.
Entonces aquí aparece la información de ahorro de consumo mensual, y acá está la compactada, digamos, el consumo de energía anual. En verde, la gráfica del valor de ahorro que nosotros tuvimos mensualmente, vale decir la diferencia que está acá, pero también lo muestra gráficamente. El tercer gran proyecto que nosotros hicimos también y que está implementado hasta el momento es una plataforma de monitoreo. Una plataforma de monitoreo que nos permite visualizar el comportamiento en línea del consumo de potencia y de energía de cada uno de los puntos que nosotros tenemos al interior del campus de la Universidad de Concepción. Sin embargo, esta plataforma de monitoreo además incorpora dos campus que están fuera de Concepción, a 200 kilómetros aproximadamente hacia el norte de la ciudad de Chillán, y más o menos 150 o 200 kilómetros también hacia el sur en la ciudad de Los Ángeles. Aproximadamente 70 puntos de medición. Bueno, acá nosotros tuvimos que hacer la inversión en equipos de medición más la plataforma, que más o menos está alrededor de los $43.000. Y además tenemos un pago mensual por la mantención de la plataforma de $375, que nos permite ir actualizando, ir sacando, digamos, algunos problemas que tengamos o incorporando algunas cosas nuevas. Esto obviamente mostró una modernización de las interconexiones del sistema, nos permite controlar los perfiles de demanda, por lo tanto nos permite generar ahorros desde el punto de vista de emisiones y desde el punto de vista de facturación, en función del contrato tarifario que nosotros tengamos. Ahí hay una visión, digamos, general. Este es todo el campus Concepción. Los puntos rojos están donde están ubicados los equipos de medición. Acá están concentrados las demandas instantáneas para el campus de Concepción completo, para la ciudad de Los Ángeles y Chillán. Acá están solamente los empalmes de medición en Concepción, y acá hay un set de puntos de medición al interior del campus. Estos son los 8 puntos que nosotros facturamos a la compañía eléctrica, y estos son los puntos que están internamente, además, midiendo algunos edificios. ¿De acuerdo? Acá podemos obtener bastante información. Acá solamente muestro, por ejemplo, los niveles de corriente en el mes de junio, de las corrientes trifásicas, para un edificio, en este caso biotecnología, uno de los tantos edificios que tiene la Universidad de Concepción. Podemos también seleccionar puntualmente, en el caso de la subestación que nos interesa, o el punto de medición, y dentro de ellos nosotros tenemos además 4 registros de medición separados. O sea, tenemos un solo edificio posiblemente, y nos interesa medir la energía en el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, y acá tenemos las variables instantáneas, cómo se están moviendo. El otro proyecto que nosotros hicimos entre el 2018 y que se implementó en el 2019 fue cambiar la categoría de contrato que tenía la Universidad de Concepción de usuario. Acá nosotros lo llamamos cliente regulado, en México lo llaman usuario básico. Pasamos a cliente de usuario calificado, acá en Chile llamamos cliente libre. A través de una licitación de suministro, logramos generar una atracción de varias empresas proveedoras, por la cual seleccionamos, digamos, la que nos convenía más. Acá en Chile, la normativa nos exige que la potencia conectada por empalme sea superior a 500 kW para poder optar a este usuario calificado. En México es de 1 mega, pero a diferencia de nuestra acá en Chile, que es por empalme, allá en México yo puedo tener 2 sectores, por ejemplo, 2 plantas textiles en distintas zonas que son del mismo dueño, y las demandas máximas se pueden sumar, y él puede ser calificado como usuario de esta categoría, ¿de acuerdo? Acá en Chile son cada empalme, ¿de acuerdo? En el hecho nuestro, nosotros teníamos 8 empalmes, solo 7 cumplían esta condición. Si hubiésemos estado en México, los 8 empalmes ya cumplían la condición porque superamos el mega, ¿de acuerdo? La facturación anual, antes del cambio con el contrato de cliente de usuario básico, era de $1,5 millones. Con el nuevo contrato pasamos a $1,100,000, con lo cual se obtuvo una reducción de un 23%, solamente por el cambio de contrato. O sea, ni siquiera hicimos mejora de consumo, solamente el contrato. Situación similar que se puede dar en México, a pesar de que mientras yo estuve allá, todavía está en veremos, hay un tema de inseguridad eléctrica con la normativa, ¿de acuerdo? Pero sí, efectivamente, hay un impacto importante en la reducción de la facturación. Otro proyecto que nosotros hicimos acá, que con estudiantes de la Universidad de Concepción y la Universidad de la UDLA, que estuvieron en pasantía, fue evaluar para el campus de todos los edificios que nosotros teníamos, cuáles eran los más adecuados para poder instalar sistemas fotovoltaicos a través de la generación de la net billing que tenemos nosotros acá en Chile, o generación distribuida. Bueno, a lo largo de todo el proyecto que los muchachos hicieron, levantaron la información de todos los edificios y seleccionaron finalmente estos 4 edificios que están indicados acá. Para efecto de la presentación, voy a detallar solamente los resultados obtenidos para el edificio de ciencias químicas, donde el proyecto determina que la disponibilidad de la techumbre para los paneles solares da una capacidad de 376 paneles, una potencia peak de 113 kW peak, una inversión de $127.000,
con lo cual tenemos un ahorro de $1.500 aproximadamente y un retorno de la inversión de 7.12 años. La generación de energía que nosotros tenemos por día, dada la condición climática que tenemos acá en Concepción, que estamos bien al sur, generamos solamente 489 kWh al día, lo que da 178 MWh al año. Es un proyecto rentable, 7 años es válido, y si a eso le sumamos todos los beneficios de contaminantes, ¿cierto? La sociabilidad con la comunidad, que tenemos energía limpia, también colabora. Y el último proyecto que nosotros hicimos también con estudiantes de la UDLA y de Concepción, de la Universidad de Concepción, fue desarrollar una aplicación para encontrar estacionamientos inteligentes, ¿vale? Sí, para los funcionarios de la Universidad de Concepción, que somos aproximadamente 25.000 funcionarios en total, perdón, de 10.000 funcionarios en total, entre estudiantes, ¿cierto? Sumamos estudiantes, 25.000 estudiantes más, tenemos una buena cantidad de vehículos, disponibilidad. Desarrollar una aplicación de tal forma de poder reducir los tiempos de que las personas busquen el estacionamiento disponible. Los muchachos desarrollaron la aplicación, quedó operativa, tenemos que activar obviamente las cámaras que se requieren. La aplicación tiene 6 ventanas que son interesantes, está la vista de lista de todos los estacionamientos que teníamos en la Universidad de Concepción, aproximadamente 20 que ellos lograron ingresar. Tenemos la visualización a través del mapa, donde están ubicados geográficamente. Tenemos una sección de información respecto al parking, de todo lo que estamos involucrando. Tenemos una ventanilla de ingresar nuestros datos para poder acceder a la plataforma, una visualización más detallada del estacionamiento al cual queremos llegar, y una sección de ayuda para mayor información. Nosotros hicimos el estudio más o menos para 599 plazas que analizamos puntualmente, hay mucho más de 599 en todo el campus, y se logró que las emisiones que se generan en la búsqueda de estacionamiento aproximadamente son de 2.21 toneladas por día, lo cual da 800 toneladas aproximadamente al año. Sin embargo, si aplicamos esta búsqueda inteligente de disponibilidad de espacio, y encontramos que si se considera que el 40% reducimos el tiempo de búsqueda, entonces tenemos una contaminación o unas emisiones de 484 toneladas equivalente al año. Con lo cual tenemos una reducción de 323 toneladas, que es equivalente más o menos por la equivalencia que tenemos en la relación de haber plantado 3.230 árboles o haber dejado de cortar 3.230 árboles, ¿de acuerdo? Las conclusiones, ¿cuáles son entonces? Bueno, la Universidad de Concepción, desde el año 2007, estableció una política energética bien clara. Tenemos ahorros aproximados de $186.000 entre el recambio tecnológico en biblioteca central y alumbrado público, que equivale a un 62% aproximadamente en facturación y en consumo. Los proyectos de recambio tecnológico, tanto de biblioteca como alumbrado público, fueron de cero inversión, vale decir, bajo la modalidad de contraahorro. Es un proyecto bastante interesante que se puede replicar en muchas partes del mundo. Hay empresas grandes que tienen las espaldas como para poder financiar. Todos ganan. Gana la universidad o gana la empresa que se va a hacer el beneficio, ¿cierto? Y la empresa que hace la inversión, sí, también gana, digamos. Nosotros cuando hicimos el estudio acá, nosotros recuperamos la inversión en un año. Sin embargo, tuvimos que pagar 3 años, pero no tenemos los recursos como para haber hecho la inversión total meramente. La implementación de la plataforma de monitoreo efectivamente logra identificar los comportamientos de los edificios y por lo tanto logra gestionar de mejor forma el sistema eléctrico desde el punto de vista del consumo. El nuevo contrato de usuario calificado permitió un 23% de ahorro en dinero duro, $355.000 ahorrados. Los sistemas fotovoltaicos que estudiaron los muchachos y que están en estudio, si los logramos implementar, vamos a tener una reducción de 6.600 toneladas de CO2 equivalente. Acá no tenemos un ahorro económico importante por el contrato eléctrico que tenemos ahora, que ya tenemos bastante baja el precio de la energía, por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión se demora bastante tiempo más. La aplicación de estacionamiento inteligente, que es la más reciente, que se terminó de desarrollar hace 2 meses atrás más o menos, permite reducir los tiempos de tránsito. Efectivamente, si nos consideramos que eso se reduce en un 40%, dejamos de emitir 13.866 toneladas equivalentes. Esta es una inversión a la universidad, por lo tanto tenemos que invertir, digamos, los recursos simplemente en la cámara de vigilancia, más que nada. Finalmente, la Universidad de Concepción ha logrado incorporar una política energética, la cual está siendo aplicada de manera permanente con una responsabilidad social y ambiental, cumpliendo tanto su rol de formación de profesionales que van a estar presentes obviamente en el desarrollo futuro de la aplicación de la especialidad. Por lo tanto, profesionales del mañana concientizados respecto al beneficio social, la responsabilidad social y el tema medioambiental. Muchas gracias por su atención y quedamos esperando entonces la ronda de preguntas para el final de la emisión. Gracias, José Luis. Muchas gracias, doctor García. La verdad es que es interesante el
toda la información que nos ha compartido con respecto a las estrategias para potenciar la eficiencia energética, no solo en un área de lo que vendría a ser, y quizá que la gente se puede sentir atraída de la parte eléctrica, sino también en otras acciones que, que dan resultados muy interesantes de acuerdo a lo que nos muestran, ¿no? Me sorprende los números de impacto en acciones simples, ¿no? Cosas que se logran a través de estos proyectos y que le agradecemos los casos reales que nos muestra de las aplicaciones que se han desarrollado y que seguramente podrían de forma muy simple volver a replicarse en otros lugares, ¿no? Y pues Perfecto. también agradecer de antemano la participación que mostró de los estudiantes de tanto de la Universidad de Concepción como los que han participado de la Universidad de las Américas a través de estos convenios que hemos establecido y que poco a poco van dando este tipo de resultados. Efectivamente. Dejo de compartir pantalla y Por retomamos. favor. Gracias. Bien, para continuar con la presentación de los temas en el área de lo que es la parte del webinar, voy a pasar a lo que sería la presentación del maestro. Permítame un momento. Paso a la presentación del maestro David Romero Gómez, sin que se me olvide decirles que cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo o que de alguna u otra forma ya vayan descubriendo en su mente, por favor pónganla en el chat para que la vayamos concentrando y al final de las presentaciones podamos hacer la ronda de las preguntas. El maestro David Romero Gómez es ingeniero físico industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es maestro en ciencias por parte de la misma institución y además cuenta con una maestría en administración de negocios, Master Business Administration, de parte de lo que es la Latin American Managers, emitido por Thunderbird School de Management. Es miembro IEEE, está acreditado como elemento que certifica la calidad de potencia de la Asociación de Ingenieros en Energía, y durante su trayectoria profesional se ha desempeñado tanto en el área académica como en la ejecución y administración de proyectos en diferentes industrias. Sus áreas de experiencia incluyen las tecnologías de información, los sistemas de comunicación, los sistemas eléctricos de potencia, la calidad y el ahorro de la energía. En febrero de 2012 se integra a la empresa ETAP como gerente de desarrollo de negocios para iniciar las actividades en México y actualmente es director de la Oficina Regional de América Latina. Ha impartido presentaciones y conferencias en diversos foros como colegios de ingenieros, universidades y congresos. ETAP es el líder global en software para el modelado, diseño y análisis de sistemas eléctricos de potencia y también ha desarrollado tecnología para monitoreo, optimización, automatización y control en tiempo real para gestión de los sistemas de energía. Maestro Romero, le cedo la pantalla para que usted pueda presentarnos todo esto que está relacionado con la eficiencia energética y el código de red. Doctor Vázquez, muchas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me comentan. Me comentan si ya se puede ver. ¿Verdad? ¿Se observa mi pantalla, doctor? No, ahora ya. Nada más ponerla en presentación. Ok. Y acá en la presentación. Perfecto. Sí, ya se observa la pantalla. Ya nada más ahora ponerle en modo. Ya estamos en presentación. Listos. Adelante, David. Muchas gracias, doctor Vázquez, por la invitación. Mis colegas. En esta sesión conversaremos sobre los dos temas principales del webinario, eficiencia energética y código de red, explicando su contexto, su alcance, utilización, y al final de la sesión, pues interesante algunas reflexiones donde podamos llevarnos inquietudes más conscientes de la importancia de los temas. ¿Qué es la eficiencia energética? Pues habrá bastantes definiciones. Me permití escribir algunas referencias, en este caso del Instituto de Estudios Ambientales y de Energía. Y bueno, su definición sencilla es usar menos energía para hacer la misma tarea, no desperdiciar energía. Por otra parte, el Comité de Energía de la Unión Europea nos habla
de una proporción, ¿no? En cuanto a la salida de lo que yo puedo obtener, tanto en el desempeño de algún proceso o algún servicio, como el caso de transporte de información o de personas, y fabricación de bienes, el caso de un equipo celular. Las sociedades modernas, avanzadas, consumimos más energía. No precisamente lo estamos haciendo de la manera más eficiente. Banco Mundial nos comenta, bueno, eficiencia energética conlleva, está implícito el ahorro de la energía. Y esto aplica en diversos sectores, residencial, industria, el gobierno. Y la importancia, como vamos a revisar todo esto, pues es concientizarnos como ciudadanos y también que exista el contexto legal y práctico para poder ejecutarlos. De tal manera que con la eficiencia energética, lo que buscamos es cumplir un beneficio en cuanto a la reducción de emisión de carbono para mejorar el tema ambiental. Una manera también de contribuir al propósito de la eficiencia energética, por supuesto, es la inclusión de energías renovables. Hoy día hablamos ya de generación distribuida, por ejemplo. Y observaremos, sabemos que hay diversas oportunidades, ¿no?, en los diversos sectores para lograr esta mejora de la eficiencia, que al final se traduce muchas veces como la manera más rápida e inmediata. Inclusive, el Banco Mundial lo menciona como que es el primer combustible. Debería ser siempre nuestra primera opción, de tal manera que otras implican pues, seguramente tiempo de implantación, inversión, capacitación de personal. Otra referencia, la Unión Europea en su libro verde, publicado en 2005, pues nos subraya principalmente el tema de una estrategia para obtener una energía sostenible, segura, competitiva. Al final, lo que se busca con todas estas regulaciones, pues es por supuesto cumplir con los programas de gobiernos establecidos para estos propósitos, pero además la reducción, comentábamos, de emisión de carbono, mejorar la productividad siendo más eficiente tanto en procesos como en reducción de costos, y también impactar en el tema de la contaminación ambiental. Lo que buscamos es procesos continuos, mejora continua y una sustentabilidad. Tan importante es el asunto que hay un día en el año establecido, ¿no?, como el Día Mundial de la Eficiencia Energética, el 5 de marzo. Como referencia, bueno, se estableció en el 98 en Austria, en el primer Congreso Internacional. Y en esta ocasión, pues la preocupación precisamente era que en un corto plazo hubiera una reducción o agotamiento de las fuentes de energía fósiles, muy utilizadas en aquel momento histórico, y establecer mecanismos, métricas o procedimientos, soluciones posibles para ese futuro, y poder, por supuesto, además de lograr eficiencia, el tema de contrarrestar cambio climático. Un poco más local, en América Latina, ¿no?, el Consejo Americano para Economías Eficientes nos comenta que es una forma interesante o importante, menos costosa de lograr de satisfacer la nueva demanda. Mencionábamos, entre mayor desarrollo tenemos más progreso, pues el requerimiento de energía crece también, ¿no? Tenemos el teléfono en la mano, tenemos procesos, máquinas automatizadas en la industria, ¿no?, equipos sensibles en hospitales, por ejemplo. Entonces, aquellos gobiernos que hoy día están fomentando esta inversión, pues están también logrando esa conciencia en los ciudadanos, y al final conlleva, estamos hablando de reducción de importaciones de energía y, por supuesto, contribuyendo a disminuir la contaminación. Bueno, aquí está listada el portal internet de la asociación, y nos comenta, ¿no?, también el tema de la eficiencia energética es un tema mundial que sigue siendo subutilizado, a pesar de que se ha comprobado y se establecen diferentes beneficios potenciales, pero hay diferentes factores que están impidiendo que se avance de una manera importante o deseada. La asociación, una de sus actividades es realiza una encuesta anual, mediciones a un grupo de países en base a ciertas métricas para determinar un posicionamiento internacional de donde estamos estableciendo un lugar en el uso eficiente de la energía. En particular, en 2018, México ascendió del lugar 19 al 12 en esta clasificación internacional. Observamos, ¿no?, del lado izquierdo, y también quizás tiene que ver mucho que estamos en una región, ¿no?, norteamericana, Canadá y Estados Unidos, que en ese tema de desarrollo tecnológico, energía, pues vamos con ellos, ¿verdad? En el Tratado de Libre Comercio, hoy día el TEMEC, pues esto conlleva diferentes aplicaciones, ¿no?, tanto laborales, tecnológicas, profesionales. ¿Cómo hace la medición en la asociación? Pues diferentes métricas en diferentes sectores. En el caso de gobierno, pues aquí están listadas algunas de ellas, como por ejemplo
programas de incentivos, de motivación a las compañías suministradoras, disponibilidad de la información, ¿verdad? Y objetivos de ahorro de energía. Por otro lado, si hablamos de edificios, y sobre todo hoy en día escuchamos mucho los edificios inteligentes, la certificación LED, por ejemplo, pues nos habla también de estos estándares, ¿no? Edificios inteligentes en el sentido de poder hacer más eficiente el ahorro de la energía, ¿verdad? Y algunos parámetros están aquí listados, como el tema de renovación tecnológica, uso residencial. En la industria habrá otros factores también, ¿no? Como el tema de las auditorías energéticas, aplicación de normativas tanto del sector industrial en que me encuentre como del propio gobierno, políticas de emisión de contaminación. Vamos a hablar también de los certificados de energía limpia, en el caso de los certificadores o generadores de energía. Por otra parte, el transporte, ¿no? La actualización. En México, bueno, principalmente tenemos hoy día tres puntos: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, donde ya existe un sistema de transporte público. Pero aquí están algunos parámetros también, ¿no?, en que se consideran pues para esta medición, y en este caso, como mencioné, en 2018 tuvimos el lugar 12. Más localmente, en México, eficiencia energética. Bueno, existe una agencia de gobierno, la CONUE, su principal objetivo es la promoción de la eficiencia energética, políticas, programas, y fungir como un órgano en esta materia para supervisar el aprovechamiento óptimo y sustentable de la energía. Se establece un programa nacional para uso de energía, lo cual ha beneficiado precisamente en estos ahorros en diferentes sectores, como mencionamos hace un momento. Para ello, la CONUE pues se apoya de diferentes entidades o regulaciones. Por ejemplo, acá hay diferentes normas oficiales mexicanas, NOM, en uso suficiente de energía, laboratorio en diferentes ciudades para las pruebas, organismos de certificación y unidades de verificación. También las DACs, disposiciones administrativas de carácter general, pues enfocadas a alineamientos a la industria, las empresas productivas del Estado, para poder completar un programa de transición energética, donde vamos de un escenario tradicional, donde estábamos en el hoy por hoy, hacia uno donde tenemos tecnología, programas, métricas y una revisión continua, un sistema de gestión que nos permita precisamente estar revisando y mejorando todos nuestros procesos. Para ello, una herramienta útil es la hoja de ruta en materia de eficiencia energética. Básicamente, se establece o se apoya de tres parámetros: una estrategia, ¿verdad?, para que determina, según el sector, qué sería lo más conveniente en cuanto a métricas o programas; el programa de transición, cuándo, cómo, objetivos de llegar a ese ahorro potencial esperado; y el PRONACE, ¿no?, el Programa Nacional de Aprovechamiento de la Energía. En ese documento podemos encontrar, por ejemplo, que en 2050 se identifican los principales sectores donde podemos ahorrar: en la industria, el transporte y los edificios, siendo transporte donde se estima que puede haber un mayor ahorro, prácticamente un 50% de su sector en el total que estamos esperando para ese año 2050. Muy bien, algo más que ha ocurrido en nuestro país es la reforma energética, ¿no? En diciembre de 2012, el presidente determina la reforma energética, que en los 80 ya hablábamos de ella, ¿no? Reformas estructurales. Finalmente, en diciembre de 2013 se publica, y principalmente el objetivo es modernizar el sector energético, no privatizar a los productores y tomar ventaja o aprovechar hidrocarburos y electricidad. Al final, el objetivo que se busca para los consumidores usuarios: reducción de las tarifas eléctricas, que el precio de gas no incremente, establecer un piso parejo competitivo para aquellas empresas interesadas en invertir, e impulsar un desarrollo con responsabilidad social y ambiental. Colateralmente, pues se generan diversas leyes, otros recursos adicionales, y algo muy importante es que el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que se independiza de la CFE, de la parte anterior, como una entidad independiente, personalidad propia, para operar este nuevo mercado del sistema eléctrico nacional. De tal forma que se crea una nueva estructura donde el CENACE es el operador único, CFE se convierte ahora también en un cliente, además de aquellos suministradores de energías renovables u otras empresas que han llegado a invertir en nuestro país. Se crean diferentes categorías de usuarios, hablábamos de clasificados, por ejemplo, a productores asociados, un nuevo esquema colaborativo.
Específicamente, en abril 16 se publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución 151. Básicamente, este documento establece las DACs, disposiciones administrativas de carácter general, que deberá observar toda entidad que esté interconectada al sistema eléctrico nacional. Todo el proceso, generación, transmisión, los consumidores. A este grupo de criterios enumerados aquí, la eficiencia, confiabilidad, seguridad, continuidad, se le denomina el código de red. Código de red es básicamente una etiqueta de trabajo, una estrategia internacional incipiente en América Latina, donde, bueno, nuestro código en México se toma las mejores prácticas de otros países y al final lo que se busca es eficientizar. Por una parte, la interconexión de centrales generadoras, así como la conexión de nuevos centros de carga, consumidores, hospitales, universidades, refinerías. La emite la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y bueno, como establecíamos, toda entidad, todo tercero conectado al sistema deberá cumplir con ello. Particularmente hay una parte de requerimientos técnicos, también por supuesto es un tema legal que se debe cumplir. En la parte de requerimientos técnicos, pues algunas mediciones o parámetros eléctricos o de comunicación como la telemetría, pues que deben de revisarse para determinar mi cumplimiento o no de mi instalación, por ejemplo, actual con el código de red. Pero no solamente es lo eléctrico, como comentábamos, lo importante es este diagnóstico. El diagnóstico podemos enumerar aquí que se compondría pues, de revisar cómo estoy, de ir a campo, recolectar datos, hacer mediciones, revisar diagramas unifilares, los diagramas de flujos de los procesos, hacer mediciones para poder regresar después a la oficina y hacer simulaciones, estudios eléctricos, comparativas contra estándares tanto de empresa como indicadores de desempeño y de eficiencia, por ejemplo. De tal manera que con esa revisión podamos generar un dictamen técnico, donde, además de señalar las áreas de oportunidad de mejora, establecer un plan de trabajo, que es como lo pide el gobierno. Presentar el plan de trabajo y, sobre todo, pues implantarlo, cumplirlo. Después de la implementación, pues lo que vamos a obtener es un sistema, principalmente un modelo de operación, donde incluye la parte técnica y no, tanto la parte eléctrica de mediciones, una arquitectura de comunicación con dispositivos inteligentes de medición en campo, de procesos eléctricos o cualquier variable de control de sus procesos, de tal manera que en esta escala podamos recolectar la información, centralizarlo en un centro de control, centro de trabajo, y de ahí generar reportes a las diferentes áreas de la empresa, quien toma decisiones, quien revisa la factura eléctrica, la gente de planeación, la gente de eficiencia energética, costeos por procesos, y podamos, en base a esos indicadores claves, determinar reportes que nos ayuden a esta evaluación. Y una vez establecido el proceso, es una mejora continua, un ciclo virtuoso que nos estará generando pues siempre estos reportes. No es que cumplí o no, sino que se queda. Hablamos de telemetría hace un par de filinas, donde en el caso particular el SENACE, código de red, requiere la visibilidad, la comunicación TICs hacia sus dispositivos. Y en un momento dado que haya alguna situación, pues ellos puedan tomar control. Entonces, con un sistema de gestión vamos a minimizar los costos, eficientar la estructura, reduciremos los tiempos de análisis, mejoraremos la operación, con el fin último de incrementar eficiencia, productividad, satisfacción del usuario, de los operadores. Esta tecnología, estas aplicaciones, pues ya existen en tiempo real. Por supuesto, otra manera de poder visualizarlos a través del Internet, interfaces. Aquí una parte crítica es las comunicaciones, ¿verdad? Por la seguridad, habría que encriptar la información. Pero un caso de estudio, por ejemplo, pudiera ser, aquí lo hablamos, nuestro corporativo. En Estados Unidos establecimos precisamente una cogeneración, o a través de la parte de renovables se puso un techo al estacionamiento, un poco de estacionamientos inteligentes, pero al final se crea un sistema de control donde están interconectados a suministrador de energía local. Determinamos dónde es más conveniente utilizar esa energía almacenada en bancos de baterías, generación distribuida, o también tomarla quizá en horarios de precio económico del suministrador. Entonces, podemos visualizar en una pantalla las métricas, y no solamente energía, variables como la velocidad del viento, la humedad, aquellas otras que me permitieran tomar alguna decisión de negocio. Todas estas, como un ejemplo, todas estas variables pues,
se aplica una parte de inteligencia situacional, donde no solamente hay reglas para tomar control de algún evento, sino que estos motores de cálculo están revisando las mediciones instantáneas, el histórico, las tendencias y, por supuesto, pues revisar cualquier parámetro y poder, bueno, gestionar de manera automática y eficiente, inclusive de manera predictiva en el caso de una situación compleja, tomar control del evento. Bueno, hasta aquí, resumiendo la primera parte de eficiencia energética, pues hablamos que el indicador principal es cuánto obtengo de salida a partir de la energía de entrada. El ahorro lo puedo medir principalmente con algunos parámetros antes y después de haber implantado un programa, estableciendo índices, medidores de desempeño, y las mediciones pues, podrán ser seguramente a partir de renovación tecnológica, equipos más eficientes, establecimiento de mejores prácticas y un sistema de gestión técnico y no, para apoyo administrativo. De manera complementaria, pues código de red como una etiqueta de colaboración, pues nos invita a poder establecer o garantizar que la interconexión central y sus centros de carga impactar en la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Algo muy importante a enfatizar aquí es que es discusión del diagnóstico del beneficiario es el mismo centro de carga, por ejemplo, porque estamos hablando de la parte de protecciones, por ejemplo, del factor de potencia, donde voy a procurar o tendré una certeza de la continuidad de mis procesos, por esa garantía de seguridad de procesos y de control. Entonces, bueno, es un beneficio, ustedes disculpen, es un beneficio del código de red, por ejemplo. Muy bien, ok, bien. Entonces se especifica la parte técnica, operativa, el consumo, y al final lo que vamos a mejorar es los procesos y la productividad. Con estas dos grandes áreas que convergen y podemos maximizar su eficiencia e intersección, pues lo que buscamos es, y recordemos que hay que aplicarlo en todas las etapas, desde la generación hasta quien utiliza la energía. Muy importante el diagnóstico para informar las áreas de oportunidad, referenciándonos a ciertos indicadores internacionales o por sector de mi área productiva, y dar continuidad a este plan de trabajo. La parte de política pública muy importante, que el gobierno establezca aquellos incentivos, regulaciones, normas que también nos ayuden a este control y mejora de la eficiencia. Hay otros estándares, hablando de eficiencia energética internacionales. Y bueno, el momento actual, ¿no? La cuarta revolución industrial, las redes inteligentes, las telecomunicaciones, Internet de las cosas, obviamente van a impactar, y por supuesto, no menos importante es la formación de capital humano, de la importancia de universidades y nosotros como empresa de coadyuvar a la preparación de los futuros profesionistas. Básicamente, un poco de todos estos grandes temas que quería conversar. Excelente, David. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que lo que mencionas con respecto a todo lo que es la reglamentamientos que se han ido generando a lo largo de estos últimos años, un elemento que hay que tomar en cuenta para todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, cómo la vamos a administrar, cómo la vamos a conectar, toda esta parte que es complementaria a la parte técnica, y que empresas como ETAP, a través de los convenios que ha realizado con instituciones como nosotros, les permite a los estudiantes tener esta visión, no solamente quedarse en la parte técnica, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Bien, continuando con la presentación, vamos a pasar a la parte que nos tiene que compartir el doctor Pedro Bañuelos. El doctor Pedro Bañuelos Sánchez es profesor de la Universidad de las Américas Puebla en el Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica, y él obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Electrónica de Potencia en la Universidad París 6, Escuela Superior de Electricidad en Francia. Es un especialista en el área de electrónica de potencia, en todo lo que son los convertidores, la calidad de la energía, los diseños de filtros pasivos, etcétera, etcétera. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Jules Verne de Francia. También trabajó como investigador asociado en el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, profesor e investigador invitado en la Universidad de Appalachian State de Carolina del Norte en Estados Unidos, y ha sido sinodal invitado en distintas instituciones, como también ha sido asesor de tesis del segundo lugar en el concurso del 23 Certamen Nacional de Tesis,
finalista del concurso de inteligencia computacional de la Escuela de Verano organizado por la Sociedad de Inteligencia Computacional en Santiago, Chile. Es coautor de 2 libros de electrónica de potencia. Cuenta con 3 patentes en el área de energía renovable de electrónica de potencia. Es miembro IEEE y actualmente se encuentra en el área de energías renovables. Le cedo la pantalla al doctor Pedro Bañuelos para que nos comparta su visión, lo que tiene que ver con eficiencia energética y código de red. Gracias, doctor Vázquez. Agradezco también la presencia de todos los que están conectados, tomando un tiempo para escucharnos. Como ya lo hemos escuchado, pues un tema realmente importante que yo considero también de suma, que tenemos que hacerlo rápidamente, ya que pues la energía eléctrica es importante en nuestros días. Estamos hablando entonces de eficiencia energética y del código de red. Ya nos compartió el doctor García ejemplos muy claros de cómo poder hacer eficiencia energética. Lo requerimos, en verdad que es una necesidad que lo estamos viviendo ahora mismo ante una pandemia mundial que ha hecho que todo mundo vaya a casa y que si estando en casa, imagínense si no tuviésemos energía eléctrica. Sin tener energía eléctrica, entonces estaríamos totalmente fuera de todo esto que hemos logrado, porque lo hemos logrado, hemos dado, en el caso de profesores, hemos dado nuestra cátedra desde casa, los estudiantes han podido seguirnos desde casa, muchos negocios han continuado. Claro está que también nos hace falta trabajar en otras formas también de lograr hacer trabajos para que también esta situación implica a todos los países, no tan solo a México, sino que implica a todos los países, se vea mejorada. Pero regreso al punto, imagínense si no tuviésemos energía eléctrica. En realidad sería un problema grave no contar con esa energía eléctrica. Y claro está que lo más grave también es tener quien pueda generarnos energía eléctrica. Hablamos de las típicas generadoras de energía eléctrica que pueden ser termoeléctricas. También las energías renovables o las energías que podemos estar generando desde nuestra casa. Podemos poner un sistema fotovoltaico y conectarlo a la red. O sea, todas estas energías, pero ¿qué pasaría si es que no cumplimos los requerimientos mínimos esenciales para poder conectarnos y entregar esta energía a la red, al sistema eléctrico nacional, y que con eso todo el mundo tengamos energía como hasta estos momentos? Y no se cumplen esas reglas, esas normas específicas, entonces simplemente podemos tener un blackout, o sea, se nos podría caer el sistema eléctrico nacional, y entonces imagínese en un sistema o en un momento de pandemia como lo que estamos viviendo ahora, que por ejemplo los hospitales se queden sin energía eléctrica, que todos estos sistemas necesarios para poder establecer las comunicaciones por internet también tengan un problema de energía. O sea, en realidad entraríamos a un conflicto muy fuerte. Pues el código de red se enfoca al sistema eléctrico nacional. Estoy poniendo simplemente una imagen de cómo es. O sea, al final de cuentas tenemos la planta generadora, su sistema de elevación para poder hacer la transmisión, su sistema de reducción por etapas para llegar finalmente hasta el consumidor. Esto es, todo el sistema eléctrico nacional está utilizado, tiene sus componentes donde los diferentes participantes deben de ser responsables en el uso y el manejo de este sistema eléctrico nacional. Por ello es que, pues al final de cuentas, el código de red es esto, ver cómo se puede utilizar el sistema eléctrico nacional con una buena calidad, con una buena confiabilidad, con sustentabilidad, y que no provoquemos algún problema. Imagínense nada más, como también ya lo han mencionado mis colegas al inicio, imagínense nada más que por utilizar una carga, o sea, nosotros nos conectamos como usamos el sistema eléctrico nacional y pues lo utilizamos. Si no consecuciones que puedan tener esta carga al sistema eléctrico nacional, podemos generar un problema bastante grave.
Este simple ejemplo es un ejemplo donde tenemos un rectificador controlado trifásico que las industrias de fundición cuentan con un sistema como monstruo para poder hacer la fundición, pero al final de cuentas vean las corrientes dejan de ser senoidales, se vuelven rectangulares y esto provoca algo que se le llama contaminación armónica. Esta contaminación armónica se refiere a la generación de señales senoidales que están con frecuencia diferente, magnitud diferente, empiezan a viajar también en todo el sistema eléctrico, perdón, del sistema eléctrico nacional. Esto provoca entonces que usuarios que estén conectados a la misma línea muy posiblemente también van a verse afectados. Y la afectación puede ser tan grave como pueda ser que se exploten las protecciones de los usuarios, que también fallen sus aparatos, que incluso tengamos interferencia electromagnética, dado que la señal de los armónicos va viajando a través pues, de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, véanlo, si yo como usuario me conecto sin tomar en cuenta todas estas consideraciones, seguramente lo que voy a hacer es que el sistema eléctrico nacional tenga un problema, y si el problema es grave, dado que soy una fundidora, la cantidad de energía que yo consumo es suficiente para provocar un problema grave en el sistema eléctrico. Es que tenemos que tomar en cuenta que las normas existentes para poder realmente tener un sistema eléctrico nacional es sano. El código de red, entonces, es un esfuerzo para lograr ello. Ya lo hemos mencionado, ya lo mencionó mi colega, el código de red pues entra en vigencia el 9 de abril de 2016. Sin embargo, pues como todos sabemos, o sea, en aquel momento no todo el mundo estaba preparado para cumplir el código de red. O sea, también conocemos que en México las industrias han ido conectándose y han ido creciendo, entonces esto los ha llevado a que su capacidad haya ido aumentando, pero al final de cuentas, dado que ya es una industria con una relevancia en potencia suficiente, también puede provocar un problema grave en el sistema eléctrico nacional. Por ello es que también se prevé, y la creo, o sea, prevé entonces que da un periodo de 3 años para que con eso, pues los clientes o los usuarios que no cumplan con código de red, los usuarios tengan la oportunidad de iniciar un plan de trabajo para que pueda entonces cumplir con los lineamientos del código de red. Entonces, para la 9 realmente en vigencia para todo mundo el código de red. El no cumplirlo, pues tiene consecuencias graves, lo vamos a ver en un momentito. La CRE también nos dice, bueno, aquí está un formato de cómo pueden iniciar su plan para los centros de carga, y de esta forma ustedes puedan estar dentro de los lineamientos que implica el código de red. Si lo ven, en realidad, pues es realmente importante, puede decirse que son requerimientos básicos que se tienen que cumplir. Si nosotros desde el inicio iniciásemos una empresa considerando las normas, les aseguro que no tendríamos problema. Claro está que no lo hacemos así, y también claro está que nuestras cargas van cambiando. Estas cargas al ir cambiando, pues nos van moviendo muchos parámetros dentro de nuestra industria, y al final de cuentas también mueven los parámetros en el sistema eléctrico nacional, y que entonces podemos causar un gran problema. ¿Quién debe de cumplir entonces el código de red? Pues lo tenemos que cumplir todo mundo. Vean cómo pues, los transportistas, los distribuidores, las centrales eléctricas, y claro está que también los centros de carga tienen que cumplirlo. Todos tenemos que cumplirlo, aunque con requerimientos un tanto diferentes, ¿sí? Entonces, ya también se mencionó que el SENACE es quien tiene el control operativo del sistema eléctrico nacional, que también los transportistas, los distribuidores son responsables de la red nacional de transmisión, que también las cargas eléctricas o los centros de carga también tenemos, o todo el mundo tiene que tener cuidado en cuanto a el uso del sistema eléctrico nacional. ¿Cuáles son algunos? Claro está que esto del código red es extenso, pero ¿cuáles serían algunos de los puntos que se tienen que cubrir? Centros de carga de media
refieres al código de red, algo que hay que mencionar es que el código de red se aplica para de mediana y de alta tensión, media y alta tensión. Entonces, para media tensión de 1 kilovolt a 35 kilovolts, pues se tiene que tomar en cuenta cómo está su tensión, variaciones de tensión de manera permanente y de manera temporal. Se tiene también un rango donde se puede estar moviendo este voltaje, pero de cualquier forma tenemos que cumplir ese rango. También podemos tener una condición transitoria por la entrada de una carga, la salida de una carga, entonces todas esas actividades transitorias también se han considerado y también se tiene un intervalo de frecuencia de cortocircuito, ya lo mencioné, al ir creciendo una empresa, las propiedades de cortocircuito van cambiando y entonces también las protecciones tienen que ir cambiando, porque si las protecciones de nuestra industria no están bien dimensionadas de acuerdo a nuestra carga, pues simplemente esto puede, vamos a decirlo así, brincar el problema y entrar al sistema eléctrico nacional, y este sistema eléctrico nacional entonces está sensible a un problema grave. Entonces, protecciones, control, intercambio de información, calidad de la energía. ¿Qué calidad de la energía? Pues es eso de ver que la señal siga siendo senoidal y en fase. Para cargas de alta tensión, prácticamente es lo mismo, aunque también ya consideran el factor de potencia, y en calidad de energía, pues se tiene que considerar la distorsión armónica en corriente, del voltaje o el flicker, los desbalances en corriente también se tienen que considerar. ¿Quiénes son nuestras cargas, tanto en media como alta tensión? Pues son industrias, hospitales, centros comerciales y aeropuertos, son los que están directamente implicados. Las obligaciones de los centros de carga, pues se tienen que cumplir estos requerimientos del código de red y, por ejemplo, por el momento se está pidiendo un factor de potencia de 0.95 o mayor. Claro está que están previendo que después de este periodo de utilización del código de red, dentro de unos 10 años, el factor de potencia debe de ser de 0.97, y claro, vean el código, el factor de potencia ya no se calcula como el típico coseno del ángulo, o sea, el desfasamiento que existe entre voltaje y corriente, sino dado que nuestras cargas también han sido muy variadas, ahora tenemos cargas electrónicas de gran magnitud, entonces también tenemos que considerar la distorsión que provocan estas cargas. Lo que también tenemos que cumplir, pues al final de cuentas, todo el usuario tiene que cumplir, por ejemplo, en este caso, los límites de distorsión armónica máximos en corriente. Véanlo, siempre se considera la corriente de cortocircuito y la corriente de carga. Vean las armónicas para este caso, pues ahí tenemos los límites. Para esto se tiene que hacer un análisis de calidad de la energía en la empresa para ver si la empresa está cumpliendo con esto. Si la empresa no cumple con esto, claro, este es uno de los factores, nos van a llegar las multas. Vean cómo también de 69 kilos a 161 kilos, las armónicas son cada vez menores, o sea, se requiere que la magnitud de armónicas sea menor, o sea, que la energía tiene que ser más limpia que en el caso de baja tensión. Vean cómo en este, para tensiones de 61 kilos, o sea, mayores a 61 kilovolts, pues las armónicas siguen siendo más pequeñas, el porcentaje sigue siendo más pequeño, porque al final de cuentas es necesario que la energía que anda en el nivel más elevado, pues sea lo más limpia posible para que no se tenga algún problema en alguna otra carga. También pues podemos tener desbalance. Nosotros sabemos, todo el mundo sabemos que dentro de la industria se puede generar algún desbalance. Eso es también algún aspecto pues muy común, que siempre se está corrigiendo, que siempre se está poniendo atención para que no ocurra, pero al final de cuentas también el código de red nos permite tener un desbalance, pero también dentro de un cierto parámetro, pues para que no se afecte. O sea, todo esto se han hecho estudios para no afectar en sí al sistema eléctrico nacional. Lo que yo les mencionaba, pues algo que también muy importante y que todo mundo debemos de llevarnos en mente es que no cumplimos con el código de red, pues simplemente nosotros vamos a tener podemos tener entonces una multa. Vean, la multa es del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior por dejar de observar de manera grave. Esto de manera grave, en realidad, no sé exactamente a qué se refiere. Claro está que pues hay que considerar todo lo que acabamos de ver y un tanto más, pero al final de cuentas es la CRE quien dice esto es muy grave y nos va a poner una multa
de esa cantidad. También nos puede poner una multa de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, considerando que estamos en 123 pesos, alrededor de 123 pesos de salario mínimo, pues nada más multipliquen por 50,000 o por 200,000 salarios mínimos, verán que la multa es realmente importante. Entonces, yo creo que todos tenemos que tomar en cuenta que cumplir con el código de red para no llegar a este tipo de situaciones donde nosotros podemos tener un problema. Lo que yo les había mencionado, entonces todo mundo tenemos necesidad, nosotros en casa, claro está que nosotros estamos considerados clientes de bajo voltaje, pero por ejemplo en hospitales, imagínense que en este momento se caiga por una mala conexión, por una mala protección de alguna empresa, las protecciones fallan, o sea, por algún mal dimensionamiento y simplemente se afecte en la región y entonces un hospital se quede en este momento sin energía eléctrica. El problema gravísimo que nosotros tendríamos, dado que pues en este momento requerimos de muchísimas cosas, como puede ser la iluminación, la calefacción, los sistemas de seguridad, modernización, ascensor de limpieza, quirófanos. Imagínense que en este momento se caiga la energía eléctrica en la ciudad de Puebla, o sea, en la zona central, en la ciudad de Puebla, que se nos caiga la energía eléctrica, esto es algo realmente grave. Entonces, cumplir con el código red no tan solo nos lleva a problemas, o sea, no cumplirlo no solo nos lleva a problemas sumamente graves, sino que también nos puede provocar esto, salud, alimentación, o sea, realmente el cumplimiento de código de red tiene que ser muy, muy tomado en cuenta. Hay algunas medidas que se pueden llevar a cabo, pues, para cumplir con la eficiencia energética y también, pues, para estar dentro del código de red. Así que, para terminar mi intervención, pues simplemente les puedo decir tenemos que considerar que el sistema eléctrico nacional es vital para el funcionamiento de un país, que tenemos que cumplir las normas y las reglas que nos indica el código de red, pues precisamente para que este sea un sistema sano y que todos nosotros tengamos electricidad en el momento requerido. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, doctor Pedro Bañuelos, por su participación y por esta presentación que nos ha hecho. Creo que queda mucho más claro todo lo que tiene que estar relacionado con el código de red y con todos los puntos en los cuales hay que poner mucha atención, tanto a nivel de local, o sea, a nivel de casa, pero también principalmente en lo que es nivel de la industria de mediano consumo o de alto consumo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, y para la cual han ido los asistentes expresando sus preguntas. Ya hay algunas de ellas hechas de forma específica hacia algunos de los ponentes. Y voy a empezar con esta pregunta que tiene que ver para el doctor Luis García, el cual nos hacen pregunta la asistente Carmen Saavedra, Roberto García, Aldo, y tiene que ver principalmente con los sistemas que él mostró. Un poquito, si pudiera compartir de forma rápida algunos detalles, los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, si se requiere el mantenimiento, qué tipo de mantenimiento, cómo se resuelve el problema del almacenamiento de la energía en caso de que se llegue a necesitar, y también la parte de la seguridad en la aplicación de lo del asistente para detectar el lugar de estacionamiento. No hay ahí un poco de riesgo en que el conductor vaya recibiendo la parte de la información o consultando la información y resulta que pues puede provocar un accidente, ¿no? Entonces, doctor García, si nos comenta un poco de estos detalles. Perfecto, gracias, José Luis. Efectivamente, estuve revisando también algunas de las preguntas. Tú resumiste bastante bien. Bueno, respecto al sistema fotovoltaico, el proyecto que no está implementado aún, considera los costos de mantenimiento, y entre los mantenimientos está considerado, por ejemplo, que hacen una pregunta por ahí, el tema de limpieza de los paneles, ¿ya? Una de las características, obviamente, que atenúa el rendimiento de los paneles es la suciedad. Nosotros, acá está considerado dentro de los costos de operación, el costo de mantenimiento de los paneles.
hubo dos casos. Se consideró la posibilidad de disponer de batería y no disponer de batería, ¿de acuerdo? El caso que se implementa finalmente es sin batería. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que provee el sistema fotovoltaico en realidad es más o menos un 20 o un 10% de lo que consume todo el edificio que está conectado. Por lo tanto, nunca vamos a tener excedentes, sino más bien se utiliza para poder reducir el consumo energético. También se hizo el análisis porque nosotros, como les comentaba, en el contrato de usuario calificado dejamos un empalme o un punto de medición sin esa posibilidad y por lo tanto seguimos pagando caro. Se hizo la simulación, el estudio. ¿Qué pasa si consideramos un sistema de batería a través del litio efectivamente para poder evaluar el sistema de respaldo, pero más que de respaldo, para recortar lo que nosotros en el horario de punta entre las horario de invierno nuestro, el costo de la potencia es aproximadamente 10 veces más caro que la potencia durante el día. Por lo tanto, es significativamente importante. Si yo quiero recortar el consumo de potencia en 200 kilowatts, por ejemplo, reduzco un importante valor de energía. Y la otra pregunta respecto al sistema de seguridad del usuario para el estacionamiento inteligente, bueno, este paso, la idea era reducir las emisiones, tener un impacto acá. Pero eso se puede solucionar, por ejemplo, con el tema de audio. O sea, nosotros aplicamos la búsqueda de estacionamiento, lo dejamos corriendo al menos, salgamos de casa, y a la medida que nos vamos acercando al campus, donde tenemos velocidad reducida también al interior del campus, los estacionamientos están todos al interior del campus, la gente se mueve un poco a 20 km por hora o 15 km por hora, por lo tanto bastante lento, y por lo tanto a lo mejor una información con audio acompañando dónde está el disponible espacio puede ser una solución para poder evitar este riesgo efectivamente de distraer al conductor con la aplicación. Y había una pregunta por acá también que hizo alguien, no recuerdo bien la persona, pero respecto a qué técnica utilizamos nosotros, los muchachos, digamos, para procesar la imagen. Efectivamente tenemos cámaras de video. El ensayo que se hizo fue simplemente de un celular, o sea, de una calidad no tan alta tampoco, y con esa cámara nosotros lo pusimos fuera de oficina para ver el estacionamiento disponible, y el procesamiento de imágenes está dentro de una librería de Python, de Gauss y de otro de Laplacianos también, para poder utilizar metodologías ya tradicionales. Acá la gracia que tiene la implementación es que integrar programas que están disponibles, y los jóvenes lograron llevar a la práctica un diseño a partir de la integración de dispositivos que están confinados, digamos, disponibles en el mercado a través de librerías gratuitas, digamos, de libre acceso. Perdón, para cualquier situación yo puse en el chat también, me pueden contactar al correo electrónico y yo tengo esos informes de los muchachos que son de libre acceso, así que también se puede compartir, ¿de acuerdo? Somos académicos, nos gusta entregar conocimiento, así que estamos abiertos a eso. Efectivamente, Luis, parte de lo que también algunos consultaban era ya algunos detalles mucho más específicos que seguramente a través del contacto que tú nos has puesto en el chat van a poder escribirte, van a poder consultar y hacer este match entre lo que es la necesidad y lo que se ha desarrollado, porque seguro vamos a tener a partir de aquí nuevos proyectos, nuevas estrategias que hacer para esta actividad, ¿no? Con respecto a la parte que el maestro Romero nos exponía, que tiene que ver mucho con la parte de contar con las herramientas, la medición, todo esto y que tiene que ver con el código de red, tenemos una pregunta relacionada de J. Vázquez, relacionada con el avance en México para la conexión de las fuentes de energía renovable a la red eléctrica. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Podrá comentarnos algo con respecto a esto, maestro Romero? Sí, muchas gracias. Bueno, había entendido primeramente, hablando de la parte residencial, CFE para eso ya estableció unos contratos, ¿no? Básicamente hay 3 modelos de contrato. El net metering, que sea un balance al final de la facturación entre lo que yo consumo de ellos y lo que yo genero. El segundo modelo de contrato sería el net billing, que es independiente el pago, el cobro de la generación contra el consumo. Y el tercer modelo es dependiente, de venta completa, perdón. Todo lo que genero yo se lo vendo. Un poco en cuanto a la parte de residencial, ¿no? de generación de renovables. Y bueno, ya en general, hablando como industria, como grandes centrales generadoras,
hoy en día está la situación, ¿no?, política, ahí un poco a la inversión de este tipo de entidades. Sin embargo, hay compromisos internacionales también que tenemos para llegar a un porcentaje de generación con este tipo de energías. Y, por supuesto, complementándola con código de red, ¿no? Ya si queremos discutir si son energías limpias, será otro tema, otro seminario, ¿no? Porque ya el doctor Bañuelos nos explicaba ahí, por ejemplo, el armónicos tan solo, ¿verdad? Pero pues, entonces podemos decir que sí ha habido un avance en la parte residencial, la parte industrial, no el deseado. Y complementariamente, código de red, pues también falta mucho por hacer. Se estima que aún falta como un 94% de las industrias que cumplan con el código de red. Aún después del impasse de 3 años que se otorgó, sobre todo a las que ya estaban establecidas, a los contratos legados, pues aún así ha sido complicado, difícil que todos lo cumplan, ¿verdad? En esa parte de renovables. Así muy bien, David. Oye, aprovechando que estás ahí en cámara, ¿tú tienes algo de información sobre lo que son los bonos de energía? Bueno, poco no he visto eso, pero sí básicamente, bueno, primeramente están los CER, ¿verdad? Los certificados de energía limpia, cuyo propósito principal es incentivar la inversión en esos sectores, ¿verdad? Donde provoquemos, por lo tanto, una generación de esa tecnología y desplazando la parte, pues, fósil, ¿no?, la contaminación. Bueno, pues básicamente lo que podría comentar ahorita. Lo que sí es cierto, bueno, que ahora pues hay instalaciones, sobre todo en Baja California, en Oaxaca, ¿verdad?, donde esto tiene un gran auge, y inclusive ahí hay implantaciones con esta tecnología también, ¿no?, para la parte de estudios, por ejemplo. Sí, exactamente. Muchas gracias, David. Pasando a una pregunta relacionada con lo que el doctor Bañuelos nos compartía, y que pues obviamente hay mucho material de dónde cortar, como lo mencionaba David, una vez que arrancamos en este tema tan interesante. Doctor Bañuelos, ¿usted nos podría platicar un poquito acerca de los métodos, cómo ha evolucionado la técnica para la corrección de factores de potencia, cómo es que se ha ido, pues, optimizando el uso de lo que son las energías limpias, cuál es su proyección en México, y si hubiera alguna forma de tener un panorama de cómo lo podríamos comparar con otros países o con otros lugares? Sí, gracias, doctor. Sí, pues como lo había mencionado, como lo mencioné brevemente, en realidad todas las cargas somos eso, una carga, y dependiendo también de nuestra naturaleza podemos afectar en mayor o menor medida a nuestro sistema eléctrico nacional. El factor de potencia se ha atacado de diferentes formas. Inicialmente se trabajó con filtros pasivos para simplemente suprimir armónicos en específico, los más importantes sobre todo, y de esta forma se disminuyó el impacto armónico, y claro está que se logró tener un factor de potencia considerablemente bueno. Sin embargo, pues también lo mencioné, nuestras cargas eléctricas han sido ya muy variadas, son diferentes, y sobre todo con la llegada de electrónica de potencia para alta potencia relativamente, pues entonces también se tuvo que mover la tecnología y dejar de usar filtros armónicos, porque también nos provocaban pues algunas resonancias en el sistema eléctrico nacional, y una resonancia en el sistema eléctrico nacional pues es un problema realmente grave. Entonces se movió algo que se llama filtrado activo, y este filtrado activo pues ha provocado una mejora sustancial, dado que también el filtro activo está al pendiente de cualquier cambio en la carga, porque así es una industria. Bien, una industria puede cambiar su carga, no es estática para toda la vida, sino que va cambiando, y entonces este filtro activo también va monitoreando la calidad de la corriente, del voltaje, y se va adaptando. Y entonces de esta forma también el factor de potencia se ha mejorado sustancialmente. La conexión de las energías renovables es un tema realmente ardiente en nuestro país, y más con pues algunas declaraciones realizadas. Yo creo que tenemos que continuar en este camino. En este país, alrededor del 80% de la energía eléctrica se produce por la quema de combustible fósil. Entonces, imagínense nada más que al final de cuentas
así sean 100 años, que no lo va a hacer, espero, la verdad no lo sé, pero así sean 100 años todavía de petróleo, al final de cuentas, o sea, de combustible fósil, al final de cuentas se va a agotar. Entonces tenemos que continuar en ese derrotero. Las energías renovables han ido tomando relevancia. Últimamente fue realmente un escándalo los anuncios realizados con respecto a energías renovables, pero que también consideren todo el mundo que tal vez, o sea, quiero dar, porque tampoco tengo, pero quiero dar un poquito de justificación a las declaraciones, consideren que si no cumplen todas estas generadoras de energías renovables, no cumplen los requerimientos de código de red, pues podemos dejarlas entrar, o sea, que se conecten a nuestro sistema eléctrico, pero que al final de cuentas puedan pues, ser contraproducente dejarlas entrar sin estar realmente dentro de lineamientos. Entonces, sí es muy importante que se observe el código de red, que se cumpla el código de red en toda instalación. Así sean las grandes generadoras de energías renovables o si también en el aspecto residencial, cuando nosotros tratemos de conectarnos, pues podemos decir, pues yo estoy conectando 250 watts, pues para la red eléctrica no significa gran cosa. Pues es un problema muy grave también, porque consideren si es que nosotros somos 1 millón de personas, o sea, 1 millón por 250 watts cada persona, o sea, cada generador, serían 250 megawatts de potencia que estaríamos poniendo al sistema eléctrico nacional. Y si no cumplimos las normas, también sería un problema bastante grave. Entonces, todo eso también se tiene que cumplir. Tenemos que alinearnos todo mundo a la normativa. Generadores 250 watts no entre código red, pero también hay normas, también hay las normas que se deben cumplir para la conexión. O sea, todos estos sistemas fotovoltaicos pequeños tienen que cumplir reglamentación específica para que su magnitud, frecuencia de la señal que nosotros estamos inyectando sea la correcta. El avance que tenemos en México, pues yo creo que va avanzando. También de repente tenemos ahí unos estancamientos y retrocesos, pero va avanzando. Con respecto al mundo, México, pues realmente, como lo dije, estamos realmente muy atrás, o sea, sobre todo producimos por quema de combustible fósil, también tenemos el hidráulico, o sea, generadoras hidroeléctricas, y en energía eólica fotovoltaica vamos muy bajos. Otros países, Alemania lo está haciendo, Chile lo está haciendo, es un líder en Latinoamérica, entonces nos hace falta mucho por recorrer todavía. Efectivamente, el camino es largo y creo que hay bastantes que podemos participar y tener ese impacto que va a ser favorable no solamente para hacer uso eficiente de la energía, sino también para favorecer el medio ambiente, atender todas estas necesidades del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, solo como comentario para una de los comentarios en el chat es que el seminario, el webinar se está grabando para lo que es el Archivo de Américas y ustedes lo podrán tener disponible una vez que hayamos completado. Bueno, a mí me gustaría participar en este momento tratando de responder algunas de las preguntas que formularon que tienen que ver con la parte de la sinergia entre lo que son las instituciones de educación y también la parte de cómo es que la universidad, en específico la Universidad de las Américas, tiene como enfoque la parte de la implementación o realización de sistemas de energía renovable para el consumo propio de la universidad. Entonces, lo que yo puedo comentar al respecto es que justo este seminario es un ejemplo de la sinergia que se ha ido desarrollando a través de la universidad y con el apoyo de empresas como ETAP, que el maestro Romero representa, y otras instituciones, no solamente locales, sino también de fuera del país, como es la Universidad de Concepción, a través del doctor Luis García. ¿Cómo es que hemos ido estableciendo esta colaboración que permite tener una visión amplia, una visión global del problema, no quedarnos a lo que estamos viviendo en nuestro entorno, sino también lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, de las necesidades para atender los distintos lineamientos que se van poniendo para lo que es el consumo eléctrico, el consumo de energía, la generación, y que seguramente todos estos convenios, todas estas iniciativas que se desarrollan
impactan directamente en los planes de estudio que tenemos en la Universidad de las Américas Puebla. Del mismo modo, también impacta los proyectos que pueden llegar a proponerse para el desarrollo, y parte de ello es algunos estudios, algunas propuestas que sí se han presentado ante la universidad para implementar dentro de la universidad el uso de energías renovables, como podría llegar a ser la energía solar, la energía eólica y algunas otras energías que también podrían volverse alternativas para alcanzar una eficiencia energética deseable, bajar el consumo, contaminar menos, ser socialmente responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo quedamos allí, también quedamos en otras iniciativas como son las plantas de tratamiento, como son los espacios abiertos, que seguramente también impactan directamente en la parte de lo que es eficiencia energética. Bueno, continuando con otro tipo de preguntas, no sé, maestro Romero, si usted nos pudiera compartir un poquito de información con respecto a el código de red, si hay alguna fecha límite para al que todo mundo se alinee a lo que son las reglas de lo que es el código de red, y que si realmente tiene una importancia el atender esas recomendaciones, o solo es un papel que se estableció y que no es necesario tomarlo en cuenta. Es una de las preguntas que por ahí se encontraba en el chat. Maestro, adelante. Sí, gracias. Recordemos que el código de red son las DACs, disposiciones administrativas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto entra en vigor al día siguiente de su publicación. Un antecedente histórico: en México tenemos la norma oficial mexicana, la NOM 0010 de 2012 vigente, de tal manera que ya ahí se establecen ciertos criterios para la instalación y utilización de la energía, que si lo seguimos realmente el código de red ya estuviera casi implantado realmente. Bueno, aquí no debe seguir cuál es la fecha límite. Realmente el código de para que han comentado que de un diagnóstico, lo cual es importante, un autodiagnóstico para determinar cumplo o no cumplo y saber dónde tengo que tomar acciones correctivas en mi plan de trabajo. Si bien no hay una fecha límite oficial formal, la conveniencia de utilizarlo también es para yo poder mejorar mis procesos, y en el caso de un hospital, como platicaba el doctor Bañuelos, pues estar protegido y evitar contingencias que pueden tener consecuencias mayores, no solo económicas. De tal manera que también, ya que tengo el plan de trabajo implantado, corregir mis protecciones, instalar un equipo eficiente, mejorar el factor de potencia, está el tema de la continuidad, la telemetría. El SENACE va a requerir conectividad a tu punto de interconexión, a tu punto central. Entonces, el código de red se va a quedar, y es la importancia de las TICs, ¿verdad? Aquí también relacionado con otra pregunta, y me estoy acordando, sobre todo en Triple Región 9, hablando de renovables, tenemos la comunidad solar R9. Entonces también hay diferentes proyectos, ¿no?, en este sentido de los renovables, que también preguntándonos hace rato cómo va en México el código de red o cuándo es el límite. Más bien recordemos que es algo incipiente en América Latina en general, aunque hay países como Chile que están muy avanzados en ello. Muy diferente afuera de la TAM, ¿no? Como Estados Unidos, tantos años ya tiene el mercado eléctrico mayorista operando tantos suministradores, pero bueno, finalmente ya lo estamos haciendo aquí. Y bueno, finalmente, doctor, nada más comentar, ahorita que recordé la comunidad solar R9, la pregunta del bono verde, que yo más bien enfoqué a las CELS, pero el bono verde, bueno, al final de cuentas es un instrumento financiero. Y efectivamente, en la FINSA generó el primer bono verde de México, y el propósito es atraer esas inversiones para la creación de las centrales generadoras de energía renovable. Así es. Muy bien, David, muchas gracias. Doctor Bañuelos, hay una pregunta relacionada con la parte de los lineamientos o el efecto que podríamos llegar a sufrir en nuestra red eléctrica por la instalación de cargadores para, pues, de carga rápida, pensando en vehículos eléctricos. Todo, por ahí quiero imaginar la pregunta que realizaron. ¿Usted qué nos puede compartir respecto a esto? ¿Sería realmente algo que deberíamos de empezar a atender, estar preocupados? ¿Cuál es la perspectiva con respecto a esta parte? Tiene cerrado el micrófono, Pedro.
Perdón, sí, claro, gracias. Sí, en realidad regresamos al punto de la necesidad urgente que se tiene como país, pues para ir cambiando o ir moviéndose a otros tipos de transporte, no tan solo al transporte fósil, sino que al transporte eléctrico. El problema grave en México es eso, que nuestra electricidad la generamos por fósil, y entonces pues estamos puestos en el mismo problema prácticamente. Lo desplazaríamos no de tanque de gasolina, sino ahora de generación mayor. Se habla que también nuestro sistema eléctrico nacional no tiene la capacidad para poder entrar en una dinámica de que todo mundo cambiemos hacia auto eléctrico. Entonces, pues hay muchos aspectos que todavía se tienen que subsanar. Respecto a estos cargadores, es algo que yo veo con buenos ojos, dado que si es que se cuentan con más estaciones de servicio o electrolineras, pues indudablemente que también más gente va a decir, yo tengo el problema de quedarme varado a mitad de autopista, dado que se me acabe la energía en mi auto eléctrico. Entonces, esto yo estimo que es conveniente. Lo que también debe de ser conveniente y que yo creo que lo están haciendo es que todo tiene que cumplir norma. O sea, no podemos poner un sistema de carga rápida que tenga un factor de potencia de 0.7, por ejemplo. Vuelvo a decirlo, cuanto más cargadores tengamos, representa ya una carga importante y que esto puede provocar un problema a nuestro sistema eléctrico nacional. Yo creo que es importante continuar en ello. Se está promoviendo el uso, o sea, cada vez está promoviendo más el uso del auto eléctrico, y pues prueba de ello es que las grandes empresas también están colocando sus cargadores en diferentes puntos a través del país. Es importante, pero tenemos que tener cuidado de no afectar nuestro sistema eléctrico nacional. Te agradezco la participación de los 3 expositores que nos compartieron su amplia experiencia en este tema de eficiencia energética y de código de red, el cual, como se ha expresado a lo largo del seminario, es un tema muy interesante que todos debemos de tener en cuenta como gente relacionada con la parte tecnológica del manejo de la energía, quizá eléctrica, que es donde más nos llama la atención a muchos de los que estamos involucrados en este webinar, pero que también podemos visualizar hacia otras áreas. ¿Por qué? Porque la energía es lo que mueve a todo. La energía es lo que simple y sencillamente nos permite continuar desarrollándonos como raza humana. Y sin energía, pues simple y sencillamente no podríamos avanzar en todo lo que estamos desarrollando en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Debemos de utilizar de forma responsable y eficiente esta energía. Debemos de buscar las mejores estrategias, los mejores procedimientos, los mejores lineamientos para que la energía se utilice de forma eficiente. Debemos de satisfacer los reglamentos, los lineamientos que nosotros mismos vamos estableciendo porque los vemos necesarios. Nuevamente, agradezco a todos los que participaron de este seminario y los invito a estar pendientes de la publicación a través de los foros de la universidad de la grabación de este webinar para aquellos que así expresaron o que dijeron que en qué momento que podían volver a consultarlo. Muy buenas tardes a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Saludos, que sigan bien. Saludos a todos. Gracias.